Gracias por continuar a esa hora de la mañana. Ahora me integro junto a Indira Suero. Indira, buenos días de nuevo. Así es, estamos aquí, Edith, y tal como adelantabas antes de la pausa, tenemos al doctor José Ramírez, quien es director del INCAR. Con él conversaremos, por supuesto, sobre el tema de las pacientes y los pacientes que tienen cáncer, que padecen cáncer, pero también de cómo funciona el sistema. Adelanto, Edith, que enviamos a nuestro compañero Junior Ramírez al INCAR. Él estuvo por allá haciendo varias preguntas y también le aclaraban una situación que se da con los medicamentos de alto costo. Entonces tendremos al doctor para que nos converse sobre todo ese tema. Doctor, buenos días. Buen día, buen día. Doctor, el cáncer es un drama duro. Una persona, cuando a usted le ha tocado muchas veces informarle a una mujer tienes cáncer. Todos los días prácticamente. Todos los días usted le informa a una mujer. Prácticamente. ¿Y cómo reaccionan? Bueno, todavía, aunque se ha progresado bastante, todavía hace falta mucha educación. La mayoría de las personas asumen que cuando le dan un diagnóstico de cáncer eso significa que se van a morir en los próximos meses. Ahí interviene entonces un equipo multidisciplinario de oncólogos, psicólogos, pero sigue siendo una catástrofe para el paciente que lo asume y también para los familiares. Y eso es una catástrofe económica. ¿Por qué el cáncer es tan caro? Eso es culpa de algo que se llama Big Pharma. Hace 20, 25 años, Bill Clinton, recuerdo yo, gobernando los Estados Unidos, prácticamente se reunió con las grandes farmacéuticas del mundo, tratando de dilucidar el problema cáncer. Todas esas farmacéuticas se pusieron de acuerdo para invertir mucho dinero en cáncer. Se ha invertido mucho dinero en cáncer en los últimos 30 años. Hoy día los pacientes de cáncer viven más, viven mejor, pero a base de medicamentos muy costosos. Entonces, eso no es culpa de la República Dominicana, eso no es culpa de los médicos, eso es culpa de la farmacéutica. Y yo no diría que es tanto culpa de ella, porque desarrollar un medicamento de estos nuevos que hay para cáncer de mama y todos los... Hay mucha gente que tiene cáncer y... billones de dólares. Doctor, nosotros tenemos pacientes, y bueno, Indira ha entrevistado varias, y nosotros teníamos desde hace varias semanas, que tienen el cáncer reincide, cáncer de mama. Yo supongo que usted, como es una persona cirujano, oncólogo, que ha estado en contacto, yo me pregunto, ¿cuántas cirugías de este tipo usted hace semanalmente? De cáncer 5 de o mama. 6. Todas las semanas usted Exacto. hace una operación de cáncer 5 o 6 mujeres, cáncer de mama. Exacto. Y esas mujeres, muchas llegan de pueblos que ya están en fase casi terminal. No, porque las pacientes que están en fase terminal no se operan. No se operan. Usualmente se tratan con quimioterapia. En las primeras etapas. Entonces, de las mujeres que viven o que experimentan, que tienen en algún momento un diagnóstico positivo en cáncer de mama, ¿qué porcentaje, debe existir clínicamente una idea, van a tener una metástasis? Aproximadamente el 35-40% de todas las mujeres con cáncer de mama en algún momento van a presentar avances de su enfermedad, un porcentaje altísimo. ¿Cuántos años? Sobre todo, que lo principal, que ahí sí tenemos que trabajar en el país, es que la metástasis va a depender de la etapa clínica en que se diagnostica el cáncer. Todavía más del 50% de nuestras pacientes de cáncer de mama llegan en etapas 3. La posibilidad de metástasis es mucho mayor. Doctor, usted decía justamente en marzo de 2022 que las principales áreas oncológicas del país estaban repletas. ¿Cómo ha cambiado, si ha cambiado en alguna forma esa situación de ese marzo de 2022 ahora 2023? Sigue así. Nosotros al principio de que tomamos la dirección del Instituto Nacional del Cáncer, le pasábamos un informe a nuestro superior, el doctor Mario Lama, ministro de Salud Pública en ese momento, en donde un informe Mario Lama, director del Servicio Nacional, y al ministro de Salud. Exactamente. Sí, ya. Poniéndole bien en claro que el tema cáncer es un tema que va increciendo. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud en donde se apuntaba que en los próximos 50 años en América Latina va a haber un 50% más de pacientes de cáncer. Así lo veía, el doble de las cifras actuales. Entonces lo que dice la revista The Economist, que esa es la revista el artículo que le hago referencia, es que hoy hay que comenzarse a preparar de lo que va a suceder en 30 años, porque en 30 años no va a haber chance. Entonces, hoy tenemos el problema que el INCAR, que es el principal hospital oncológico del país, está lleno. No da base. El Heriberto Peter está lleno.
el Cibao está lleno, los centros privados están llenos de cáncer porque hay más cáncer en el mundo. Doctor, nosotros vamos a tener que hacer más de una entrevista con usted, porque Claro. no quiero apartarme, porque ahí surgen miles de preguntas, Claro. pero no Sí. quiero apartarme del objeto fundamental, que son estas mujeres que han tenido reincidencia, que es un medicamento de alto costo. Yo incluso lo llamé a usted para hablarle del Hace caso un de tiempo. Idelcy Núñez, Ujú. que debo decir que Idelcy trabaja en una entidad vinculada al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente me ha notificado, yo no sé si Idelcy lo sabe, ellos también tomaron cartas para verificar la situación clínica de Idelcy, y el caso de ella le entregaron sus medicamentos y deben pedirlo, pero hemos encontrado decenas de mujeres esperando por el mismo medicamento. Y yo le dije, doctor, ¿y esa es la única alternativa? A mí me llamó una señora de una comunidad del sur y me dice, mi hija, yo viajo todos los meses, tengo 10 meses viajando al departamento de alto costo detrás de ese medicamento, que usted nos explique por qué ese medicamento, si es la única alternativa y si hay algún tipo de acuerdo o de protocolo público para que no se le indique a una mujer algo que no tenemos o se haga una planificación, no sé de qué modo hacerlo. Bueno, eso tiene razones médicas, lo que está sucediendo con los medicamentos de alto costo. Nadie ha tocado ese issue. Y es que tras ese acuerdo hace 25, 30 años con la farmacéutica, se decidió invertir en medicamentos oncológicos y cronificar la enfermedad. ¿Qué significa cronificar la enfermedad? Hoy los pacientes de cáncer duran más, inclusive con metástasis. Duran más, pero duran más usando medicamentos. Entonces, lo que está pasando en alto costo es un tema médico. Un tema médico, claro, que ha influido la logística de la ley de compra y contrataciones, o sea, es un tema médico y de logística. Hoy hay más pacientes. Y los pacientes que estaban hace 3 años recibiendo medicamentos de alto costo, eso se ha duplicado porque han entrado otros pacientes y aquellas siguen utilizando ese medicamento. Entonces, es un tema complejo. ¿Y medicamento por se qué utiliza ese por siempre? medicamento en Es específico? que el problema no es con ese medicamento. Lo que sucede es que ese tipo de medicamento que tú me haces referencia, Edith, es para pacientes estrógeno progesterona positivo, HER2 negativo, ¿Qué que es significa la eso? variedad más frecuente de cáncer de mama. Es un tema de número. ¿Qué significa eso que usted nos dice? Las células de su tumor son sensibles a las hormonas estrógeno y progesterona y que es negativo a la mutación de un gen que se llama HER2. Si te vas a la estadística, esa es la variedad más frecuente. La variedad más frecuente, Por lo por eso tanto, se hay requiere más más. necesidad de ese medicamento. ¿Cuánto cuesta ese medicamento? Bueno, es que todos los ¿Qué medicamentos de dosis alto está costo hablando? andan por 300 y pico Sí, mil de 400 pesos. Una mil. dosis. Una dosis. Sí. Y Una ese dosis. medicamento, entonces, si usted se lo indica a una paciente, ¿cuánto tiempo va a tener que usarlo? Si tiene Ese metástasis. es el problema. Es siempre. Tienes que usarlo hasta que esté viva. Wow. Entonces, O hasta que la enfermedad remita, o hasta que deje de tener efectividad el uso de ese medicamento. Vuelvo, por eso reitero, es un tema muy complejo. pero alguien me decía, un médico determina y te indica eso, te da un papel, te vas a alto costo, te quedas en una lista, pasan 10 meses, hay un deterioro, doctor, no hay nada que hacer. Claro, claro. Digo, hay otras opciones, pero hay que reconocer que no son tan efectivas como las opciones que estamos hablando. Pero mientras Ahora, tanto- si te vas a los Estados Unidos, un paciente sin un seguro bueno no tiene acceso a ese tipo de medicamentos. O sea, pero sin seguridad social, Sin digamos. seguridad social. Pero la seguridad social la cubre, como en Europa. Sí, exacto, pero en América Latina no todos los pacientes tienen acceso a ese medicamento. O sea, que es un tema que nosotros no estamos, bueno, yo prefiero ver el vaso medio lleno, no estamos tan mal cuando hablamos de acceso a ese tipo de medicamentos de última generación costoso. Porque es que, señores, la medicina buena, la medicina de calidad, es costosa. Y de algún sitio tienen que salir la plata para comprar Entonces esa- habría esa- algún problema de gestión, porque si bien tenemos los medicamentos por un lado, Ujú. para el tema de la entrega ya es otro caso, porque vemos que hay muchas mujeres que siguen todavía denunciando Claro. que no reciben los medicamentos. Claro, pero es que hay que hacer una gran alianza, una gran reunión para definir qué vamos a hacer con eso, porque va a llegar un momento, anda por 7,000 millones de pesos, el presidente lo anunció en la... Va a llegar un momento que va a aumentar, de acuerdo a lo No, que que no va a usted haber ha dinero. dicho, para sus Porque ok. vas a tener que tener todo el presupuesto de salud pública para un grupo de pacientes de cáncer de mama. Y no metastásico. puede prevenirse con unidades de atención temprana o Bueno, algún otro ese tipo es el de... otro tema, es que la prevención no es un tema de un día a otro, eso toma tiempo, hay que hacerlo y lo estamos haciendo. Y la seguridad social de nuestro país, le quiero preguntar, porque aquí tuvimos una doctora que su especialidad es cardiovascular, Ujú. corazón. Y ella decía, ella es un tipo de cirujana de intervención de alto nivel. Exacto.
y ella necesita un tipo de aparato, que ella lo aprendió en Canadá, para hacer unos procedimientos, pero ese no se lo prueba, o el paciente necesita un medicamento y el catálogo te dice otro. Sí. ¿Pasa mucho con el cáncer? Sí, pasa todos los días. O sea, que aunque me digan... Inclusive el tema de los medicamentos de alto costo, ese es el problema. Porque el problema de los medicamentos es que ese tipo de medicina no está en el catálogo de la aprobación de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque el costo de ese catálogo tiene un precio X, un precio que lo pagamos los afiliados y lo pagan los empresarios. Entonces, dicho sea de paso, nuestra Seguridad Social, por el tipo de sueldo que se maneja en este país, no es tan, o sea, no hay mucho dinero como en otros sitios, y eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, definitivamente es un problema bastante complejo. ¿Cuál es la esperanza para esas mujeres? O sea, porque estamos hablando con mujeres, yo veo mujeres mayores. Esta semana pasada me escribió la hija de una señora y me dijo, mire, yo vi el caso de Idelsi, mi madre tiene exactamente ese es uno de los temas. Por ejemplo, una de las cosas pendientes que queda aquí es hacer lo que se llama un acuerdo de efectividad del medicamento, que lo tienen prácticamente todos los países de América Latina y de Europa. ¿Qué es un acuerdo de efectividad? Bueno, es que no todas las pacientes que toman esa medicina, y eso es bueno que los médicos inclusive les aclaren a los pacientes y a los familiares, no todo el que tome ese medicamento significa que se va a salvar. Hay algunos tipos de esos tipos de cáncer que van a avanzar, que lamentablemente van a morir. Entonces, el acuerdo que se ha hecho con esas grandes farmacéuticas de prácticamente todos esos países es decir, mira, yo te estoy comprando un medicamento muy costoso. Tú me dices que las pacientes que toman esos medicamentos van a durar 6 meses o más. ¿Qué sucede cuando dura 1 mes o 2? Entonces, ese acuerdo de efectividad en esos países, prácticamente en toda Europa, en buena parte de América Latina, es que los gobiernos le dicen a esa farmacéutica, si no tiene la efectividad que tú me prometiste, yo no te lo pago. Ya, ok. Pero ahí se lleva un conteo y se llevan estadísticas. Pero claro, eso hay que hacerlo, hay que sentarse a hacer esos tipos de acuerdos. Sí, a mí me extraña mucho, por ejemplo, una señora mayor, metástasis en huesos. Sí. Y en pulmón. Generalmente el cáncer de mama es ahí en esos dos. Esos son los más frecuentes. Cerebro, hueso, pulmón e hígado. Encontré una señora que también cerebro. Estas mujeres mayores con un papelito, con la indicación de un médico, haciendo fila porque no hay un procedimiento. Yo no sé, pero usted dirige, por ejemplo, una entidad especializada y ha sido ejecutivo en entidades de asistencia pública y privada, pero vamos, pública, pero también privada en materia de cáncer. No existe una forma, por ejemplo, dice, bueno, ¿cuántas pacientes tenemos ahora mismo con metástasis en el país? Eso está contabilizado, se supone. Claro. Se supone, el INCAR ¿cuántas maneja? ¿Cuántos maneja el Heriberto Peterson? Un acuerdo donde entre y no sean las mujeres que le suman a su enfermedad la angustia de una fila de un medicamento que no van a tener. El programa comenzó hace 10 años, 10, 12 años, ha sido yo creo que muy exitoso. Comenzó con pocos pacientes, que eran manejados en una oficina, exactamente. Yo creo que ya eso pasó por lo que les expliqué. Sobrepasó las capacidades La capacidad de que una oficina maneje eso. Debe ser como dice Edith, y eso lo hemos planteado varias veces en reuniones. Si una paciente del INCAR necesita el ribociclib, que es uno de los medicamentos que ustedes más mencionado, el INCAR debe proveerle ese ribociclib. Exacto. Y que el INCAR compre ese medicamento y que el Estado o quien sea le pague al INCAR. Ustedes tienen, doctor José, una farmacia que recibe, ahí también vengo a cuando nuestro compañero me encanta que tú me aclares eso. Les visitó, sí, justamente quería que aclarara ese punto porque fue nuestro compañero y le hicieron también esa aclaración de cómo funciona el tema de la farmacia y el envío de medicamentos de alto costo, cómo funciona. Nosotros tenemos en el INCAR un espacio físico que le prestamos, porque es nuestro jefe, inclusive desde el punto de vista estructural, que es el ministerio. El ministerio utiliza un espacio físico del INCAR. Nosotros no tenemos o sea, el INCAR no maneja un programa de alto costo. Eso te dije, que me gustaba que me hiciera esa pregunta, porque las primeras cosas que salen en la prensa es, en el INCAR no me dan mi medicamento. Nosotros no damos medicamentos. Eso es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, que maneja ese departamento de alto costo. Nosotros tenemos un espacio físico que alto costo tiene su medicamento ahí. Y parte de la solución podría ser que ustedes también lo manejaran de alguna u otra manera. No, eso es parte de la solución.
o no que es una nosotros, que coordinación. cada hospital, Cada cada hospital lo clínica, maneja individualmente. tú necesitas ribociclib, mira, indicar No, y ribociclib. que exista, no existe un protocolo unificado de a quién se le indica el medicamento, no existe, eso Eso es muy delicado. Eso es muy También delicado. no existe ese protocolo. Hay que hacer protocolo. Hay que hacer Porque protocolos. fácilmente algunos médicos quizás te pueden indicar el medicamento por muchísimas razones. No, aquí hubo un problema, porque yo entiendo también, y eso es bueno Algunos, que la eso gente lo sucede. sepa, Sí. que con el caso del COVID-19 nosotros pudimos constatar que al menos 2 médicos de este país estaban dando falsas indicaciones de medicamentos de alto costo para el COVID, y que una entidad del Estado dentro de que servía las medicinas, había cierta confabulación. Como no teníamos la prueba, lo dijimos, y el Ministerio de Salud Pública puso un letrero, los medicamentos son gratis, porque había tu negocio, una cosa horrible. Todo un negocio. Entonces yo sé que con eso hay problemas. Pero, doctor, ya que estamos hablando sobre esto y que vamos a continuar después, Hace falta un protocolo, Edith. me gustaría Estoy de acuerdo. que usted le hable a las mujeres de nuestro país los casos que le llegan a usted. Usted recibe en el ámbito público de las mujeres más pobres Ujú. y puede recibir del ámbito privado mujeres que tienen todas las posibilidades del mundo económicas, que sin embargo van cuando ya casi es tarde. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué usted le Educación, recomienda? lo que decía al principio, educación. Es una palabra que en medicina, en oncología a veces luce muy aérea, a veces luce muy etérea, pero realmente tiene efectividad. Todavía el arma más importante para luchar contra el cáncer es tratar de pescarlo tempranamente. Yo decía ahorita que más de la mitad de nuestras pacientes llegan tarde y siguen llegando tarde, Y con lo todo que el dice esfuerzo, el doctor inclusive del autoanálisis, el ¿eso autoexamen, es válido o no? eso me ha valido muchísima crítica, pero yo no doro la píldora. El autoexamen no sirve. No, es que no. Es que No sirve. Vamos haciendo nuestra Porque mamografía. Mamografía, Mamografía, porque Edith. eso es, yo tengo en el estómago y me comienzo a A partir de apoyar. los 40 años, mamo y sono, porque porque es lo único que ha demostrado que ¿Cada realmente qué tiempo tengo que anual, a partir de los 40. A partir de los 40, cada año usted se hizo su mamografía, hágala por favor. Esa es la mejor solución. Vamos a seguir hablando de ese tema, doctor, lamentablemente favor. no tenemos más tiempo, pero es muy importante haber hablado con el doctor en este sentido porque hay muchos temas que tratar. Gracias por estar esta mañana. Siempre. El doctor José Ramírez es cirujano oncólogo, es una autoridad en este campo, República Dominicana. Vamos al cambio, director.